Buena tarde a todos, compañeros. En esta ocasión, mis compañeros Manuel, Sebastián y Andrés Willes vamos a hablar un poco sobre lo que es el pistón radiando libremente, cómo se aproxima o cómo se llegan a sus ecuaciones de impedancia mecánica de radiación y de reactancia. Empecemos con los preliminares. Hay que tener en cuenta que hay otro caso de radiación llamado pistón en pantalla infinita. Ese es muy paralelo al pistón radiando libremente, ya que la única diferencia entre uno y el otro es que el primero está empotrado está empotrado de manera de que la radiación del pistón, que es por ambas caras, únicamente se refleja en una. El pistón radiando libremente radia en ambas caras. Y ahorita vamos a ver qué efectos tiene eso, qué provoca, por qué es bueno, por qué es malo, y más o menos en el análisis matemático por medio de una representación matemática sobre este modelo y sobre en qué exactamente qué tipo de frecuencias afecta a este tipo de detalles. Por lo tanto, sigamos. Empecemos recordando cómo es la representación matemática de un circuito, de una analogía de un circuito electromecánico acústico, en serie. En serie se pone en serie, recordemos, es porque necesitamos tener una parte real y una parte compleja, donde la parte real es la resistencia, la encargada de transformar ese movimiento en sonido, y una reactancia, que es el componente, digamos, que da a la mecánica y al volumen de aire propios que están muy allegados y muy pegados al pistón. Vemos que la resistencia mecánica y la reactancia dependen de un valor J1 y H1, donde J1 simplemente son las funciones de Bessel y H1 son las funciones de Stroop. Para efectos, en esta ocasión hablaremos de una vez sobre sus aproximaciones para baja frecuencia y para alta frecuencia, para definir de una vez cómo es la impedancia mecánica de radiación de un pistón en pantalla infinita con esas ecuaciones. Pásele, Manuel. Si reemplazamos los valores dados y los ponemos en la ecuación principal, tenemos estos valores de impedancia mecánica de radiación para baja frecuencia. ¿Cierto? Ahora aquí es donde partiremos de la diferencia entre la resistencia mecánica de radiación para baja frecuencia de un pistón empotrado en un sono deflector infinito y de un pistón radiando libremente. Que, como les dije al principio, el pistón radiando libremente es, por así decirlo, una especie de dipolo. ¿Por qué? Porque radia para adelante y radia también para la parte trasera, o sea, la parte de atrás del pistón. Y por lo tanto, la resistencia mecánica de radiación para un pistón, sigue Manuel, libremente, ahí se ve, sería la misma pero multiplicada por 2. Pero nótese que aquí tenemos un factor nuevo, que es este WA al cuadrado rho sub 0 sobre 20. Ya mi compañero Willy les va a explicar qué es eso, qué exactamente qué es, dónde afecta, por qué está. Y vemos que la reactancia mecánica de radiación para baja frecuencia sigue siendo la misma. ¿Por qué es la misma? Porque recuerda que la reactancia, como ya lo dije ahorita, representa ese volumen de aire que está pegado al cono. Y como el cono, y como ese cono, ese pistón, radia en una sola radia, que ese volumen está pegado en la parte frontal y en la parte trasera, se representa de la misma manera. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a explicar una parte muy fundamental de la construcción, que es el cortocircuito acústico. El cortocircuito acústico se produce principalmente en los altavoces de graves, cuando dos ondas acústicas iguales se superponen anulándose entre sí. Esto quiere decir, la parte frontal del altavoz emite cierta cantidad de aire y por la parte trasera, no la misma cantidad de aire, pero sí ondas relativamente iguales. Al momento de las ondas traseras chocar con las delanteras, se superponen entre sí y estas producen una cancelación, se cancelan entre sí. A esto se le llama como una depresión acústica. Em, para evitar este tipo de anulaciones o de cortocircuitos acústicos, lo que hace es que se coloca una caja acústica en el altavoz para así acondicionar acústicamente la parte trasera y que esas ondas traseras no se superpongan con las ondas delanteras, ¿cierto? La manera más sencilla de arreglarlo es haciendo lo de esto que acabo de explicar. La ecuación como tal, que pueden ver en la esquina inferior derecha, es la ecuación que se le añade
a la masa, a la resistencia mecánica de radiación, perdón, para tener en cuenta este tipo de superposiciones y de las cuales dependen de la frecuencia y de A, que sería el radio del pistón. Puedes seguir, Manuel. Bueno, buenas tardes compañeros y profesor. Por mi parte les voy a hablar sobre el comportamiento en alta frecuencia del pistón radiando libremente. Para eso tenemos que retomar las ecuaciones del pistón encontrando una pantalla infinita. De aquí tenemos que rescatar la ecuación para la resistencia asociada a una parte real de la impedancia total y una reactancia asociada a la parte imaginaria del sistema. Para las ecuaciones del pistón radiando libremente, tenemos que retomar los conceptos que ya nombró mi compañero Daniel, donde él expresaba que dado que el pistón superpone lo que son las ondas que están saliendo tanto por la parte delantera como por la parte trasera, se pueden generar cancelaciones que están representadas en el cortocircuito acústico, pero esto se ve representado en la resistencia del sistema como dos veces la parte real, mientras que la reactancia sigue conservando la misma ecuación que el pistón empotrado en la pantalla infinita, debido a que solamente es una masa de aire la que se está moviendo. Esta se puede aproximar a cero en el caso del pistón radiando libremente. Bueno, respecto de los circuitos equivalentes para el pistón radiando libremente, tanto para la parte de baja frecuencia como la de alta frecuencia, podemos observar que para baja frecuencia el pistón puede ser representado como una bobina. Esto, dado que por el cortocircuito acústico podemos aproximar la parte real del sistema a cero, o sea, la resistencia del sistema. Mientras que para alta frecuencia, dado que la reactancia es aproximada a cero, dado que el factor K está en el denominador de la ecuación y el factor K está asociado a la frecuencia, como el sistema está dividido por la frecuencia, al aumentar la frecuencia lo que hacemos es disminuir el valor como tal de la reactancia. Como por lo que acabé de decir, el sistema puede ser representado simplemente por una resistencia, o sea, una parte real. Bueno, finalmente, esta sería la gráfica de este caso de pistón radiando libremente. Aquí podemos ver en la resistencia mecánica la región de cortocircuito acústico, que es en las bajas frecuencias donde no vemos nada. Y también que en esta región la reactancia sí tiene valores. Mientras que cuando va creciendo la frecuencia, la resistencia mecánica también va creciendo hasta que llega un punto en el que se estabiliza, que es el caso de alta frecuencia. Sigue, Manuel. Para hacer un ejemplo de esto, tomamos un pistón de diámetro de 6 pulgadas y analizamos su comportamiento en baja frecuencia, en K por A menor que 0.1. Aquí podemos ver también la parte del cortocircuito acústico, que en estas muy bajas frecuencias esta resistencia tiende a ser cero y va creciendo en un factor dependiente de la cuarta potencia de la frecuencia, o sea, de la frecuencia de la 4. Sigue, Manuel. Mientras que en alta frecuencia, el valor de la resistencia mecánica se estabiliza. Y en este punto también la reactancia mecánica se vuelve cero. Y ya, eso sería todo.